Entonces, acomodo un poco acá los tantos. Participantes. Hay algunos que están, hay dos que están esperando. Emitir. Listo. Bien, entonces, para la clase de hoy, vamos a arrancar con el segundo bloque, ¿no? Que es corriente, máquinas de corriente alterna sincrónicas. Y los saberes que deberíamos trabajar hoy son los métodos de regulación de este tipo de máquinas, pero de polos lisos, ¿sí? Por eso también las imágenes eran de polo liso, en el pequeño examencito anterior, ¿no? Y esos métodos son el de Pottier o general, el de fuerza electromotriz, fuerza magnetomotriz y el de fuerza magnetomotriz corregido por ASA. Entonces, ustedes ya algo vieron de regulación ayer de máquinas, de este tipo de máquinas, ¿no? Y ya este concepto ya lo deberían tener, ¿no? Que es la regulación. La elevación de tensión, entonces, expresada en porcentaje de la tensión nominal, cuando la carga se reduce, ¿no?, a cero, mientras la excitación de campo y la frecuencia permanecen constantes. ¿Vamos? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo, bueno, mejor ahora lo vemos. Dejémoslo así el concepto y ahora lo trabajamos. Entonces, yo le había pedido ayer, o le había pasado en clase ayer, una pequeña consigna, que era algo similar a lo que intenta expresar esta imagen. Entonces le diría que nos centremos en esta carga, digamos que es una casa que está siendo alimentada por un generador de manera aislada. Si bien en la imagen tenemos una conexión a la red, dejémoslo por afuera ahora, ¿no? Es decir, estoy conectado a la red alimentando de cierta manera mi casa, pero en el caso de un corte, lo que hago es ingresar automáticamente un grupo electrógeno a un generador. ¿Sí? Bien, entonces ahora la pregunta es, yo tengo acá montones de cargas más, ¿no? En una casa. Heladera, freezer, puedo tener aire acondicionado, ¿sí? Varias cargas. Ahora, lo que yo quiero saber es, en función, la pregunta era la siguiente, ¿no? Esto internamente es el generador que ustedes ya vieron cómo es su funcionamiento, que tiene un inductor, un inducido, un motor impulsor que está girando a una velocidad, que genera a una cierta frecuencia. Entonces, si ustedes piensan internamente en ese generador, todo lo que habría que regular de manera externa y de manera interna, cuando yo varío la carga, esta carga acá, ¿qué problemas tendría? Y esa es la pregunta y quiero que me vayan contestando. Los que se animen, por lo menos uno por grupo, que me digan qué va a pasar con esta carga. ¿Esta carga cómo es? ¿Constante? ¿Es variable? Si es variable, ¿cuáles son los efectos que se producen en mi generador? O sea, ¿cuáles son los desafíos para este pequeño generador? Pónganse en el lugar de él, ¿no? Ustedes son el generador. Es el que quiera habilitar su micrófono. Arranquemos a ver el grupo 2. Un integrante del grupo 2. ¿Cómo? Variable. La carga sí es variable. Perfecto. Para mí ¿Qué que, quiere decir? para mí ¿Eso qué que genera? el generador, a medida que se van a ir cargando, prendiendo la perforadora, la computadora y todo, va a ir girando más rápido el motor para poder alimentar, abastecer esas cargas que están demandando, me parece. Porque el generador se regula solo, sería dependiendo de la carga.
Él se acelera o se desacelera solo dependiendo de la carga que tiene. Bien. Hasta ahora todo lo que dijeron es válido. ¿Alguien que se anime a ir un poco más adentro del generador? Esos efectos de que acaban de comentar sus compañeros. El generador, cada vez que le voy sumando más carga, va sintiendo, o sea, se genera una fuerza electromotriz ahí de adentro que hace que se frene más el generador y va a trabajar más pesado el motor. Bien, O sea, va a tener que hacer más fuerza el motor a combustión para poder seguir girando el generador, digamos. La bien. reacción del inducido va a ser más grande a medida que aumente la carga. Bien. ¿Y eso qué problema trae? Para Que otros compañeros, el que vaya comentando. voy a tener más flujo del estator. Sí. ¿Y eso qué problema trae? ¿O qué funciona? Qué otro parámetro afecta? ¿Algún otro compañero que tenga en mente el funcionamiento en este momento? ¿Qué pasa si varía la reacción del inducido? Y no, y había que aumentar la Aumentan corriente las en el pérdidas en inductor. el hierro. También aumentan las pérdidas. Después alguien Y dijo necesitan más corriente de excitación. Sí, yo decía que se necesita aumentar la corriente en el inductor para generar mayor flujo, así contrarresta el frenado, eso. Bien. ¿Y la tensión qué pasa a todo esto? Ah, no, y hay caída de tensión también. Mm. ¿Y cómo compenso eso? Con la velocidad del generador. El motor, ¿Con la velocidad del motor? claro, porque si vos cuando prende el generador y vos vas cargando, le vas agregando carga, él se va acelerando y cada vez se acelera más. O sea, dependiendo si más carga le agregas, él más se acelera o menos se acelera. O se desacelera también, dependiendo de la carga que tiene. Bien, le está faltando algo ahí, me parece, ¿no? También lo que hace es incrementar la corriente de excitación para aumentar el flujo. Claro, si prestan atención a lo que es la tensión inducida, ¿no? Igual les estoy pidiendo que se imaginen cosas. Igual seguro ustedes tienen otras cosas abiertas en la máquina y pueden ir mirando. Esto no es un examen, así que. Pero si prestan atención a la tensión inducida depende de varios parámetros. No solo del parámetro de digamos, frecuencia. ¿Sí? Que la frecuencia sí está atada al generador. También depende del flujo. ¿Y el flujo de qué depende? De la corriente de excitación. De la corriente de excitación. Bien. Y a todo esto, entre la corriente de excitación y la tensión en bornes, ¿cuál es la característica que vincula las dos? Pregunta del examencito que vimos recién, ya la respuesta. Una característica curva. Te los doy. Ahora, alguno de los otros compañeros de ustedes que están escuchando y todavía no hablaron, les pido que alguno intente hacer un resumen de cuál es el problema de ser ustedes el generador, ¿no? Pónganse en el lugar, son ustedes el generador. Y le están variando la carga y ustedes tienen que alimentar esa carga. ¿Cuál es el problema de mantener la tensión de alimentación y la frecuencia en esa carga? Algo más o menos consulta. Puede ser que sea más difícil eliminar los armónicos a medida que yo vaya aumentando la exigencia que le doy al generador.
Por ahora dejemos el análisis de los armónicos porque si todavía no están comprendiendo bien el funcionamiento, eh, va a ser para confundir más. Para mí la velocidad con la que tiene que girar el motor es uno de los principales problemas para poder abastecer esas cargas, esa demanda. ¿Alguien se acuerda de Runge-Kutta, de alguno de los métodos numéricos? ¿De los métodos iterativos? ¿Cuál es el problema? Le sigo tirando ayuda, en realidad me debería quedar callado y esperar a ver qué logran deducir ustedes. Le está pidiendo mucho. No, no le estoy pidiendo mucho. Estoy pidiendo nada todavía. A ver, recuerden que acá intervienen todos los parámetros. Entonces vamos a tratar de responder a esa pregunta ahora. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Ahora sí viene esta pregunta y quiero que me respondan, ya que con la otra quedaron ahí. Le voy a dar unos segundos, unos minutos, para que me respondan la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto que analizamos recién con los métodos de regulación o de predeterminación o de determinación de la regulación? Es decir, el método de Pottier, el método de FEM. Porque según lo que vimos, la regulación es una relación adimensional entre dos tensiones o entre un delta tensión y una tensión. Y eso me tiene que decir algo, pero más allá de eso, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver este ejemplito recién que analizamos, que analizaron ustedes, con la determinación de la regulación? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué tengo que tener un método de determinación de un valor? ¿Por qué hay tantos métodos? Podría ser para mantener la tensión de salida constante. Porque hablamos de que cae la tensión, ¿no es cierto? Yo tengo que mantener siempre la misma tensión independientemente de mi carga. Dentro de ciertos márgenes, ¿no? Porcentaje, tengo que mantener la tensión. Bien. Esa es una, para disminuir las caídas internas de la máquina. Sí, yo voy más al funcionamiento, pero sí, tiene que ver también con las caídas internas de la máquina. Por ahí lo Profe, estoy enfocando por otro lado, ¿sí? sí, por ejemplo, si nuestra carga es variable y nosotros vamos aumentando las cargas, entonces nuestra máquina se va regulando, aumentando tanto la corriente de excitación bueno, depende de qué método, ¿viste? Ahora, ¿qué pasa si se desconecta un gran porcentaje de las cargas y quedan algunas ahí? Según qué método nos podría llevar a que haya sobretensión en esos. Ese no podría ser otro problema. El tema de cuánto tarda en regular hacia abajo también la. Bien, ahí vos estás entrando en un tema muy importante que es la parte de regulación. Y para regular, el principal problema que tenemos es determinar la corriente de excitación. Lo que vos dijiste es eso, por eso la primera pista era una carga variable, ¿no? Una carga variable, ¿por qué? Porque una cosa es, ingresan carga, aumenta la carga, dijimos que tenía que, dijeron ustedes, acelerar la máquina, aumentar la corriente de excitación. ¿Por qué? Porque voy a tener una caída, voy a tener caídas internas, voy a tener mayor pérdida, por lo tanto la tensión va a caer en bornes de la máquina y para mantener eso tengo que aumentar todos esos parámetros. Pero de repente salen cargas, lo que dijiste recién, entonces tengo que hacer todo el proceso inverso, volver a regular todos los parámetros de la máquina. Entonces, de ahí que, esperen, voy a eliminar todo esto. De ahí que surge la importancia estoy perdido con mi lápiz acá. Quiero el lápiz finito. Bien.
De ahí es de donde surge la importancia de los métodos de regulación o de predeterminación. El problema real que surge cuando yo estoy trabajando con carga es poder determinar la corriente de excitación necesaria para mantener la tensión en bornes. Entonces, si bien lo otro es un valor estático, el valor de regulación, acá lo importante de los métodos de regulación, más allá de hallar el valor en porcentaje de la caída de tensión y la regulación en sí, es determinar y que ustedes entiendan que a medida que varía la carga, yo tengo que ajustar un montón de otros parámetros y cuáles son los factores que intervienen para que yo pueda regular esa máquina, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque después lo que ustedes, después de todo esto, nosotros vamos a qué? A los sistemas de excitación y a los sistemas de control de excitación. Entonces, el generador que ustedes vienen y conectan en sus casas, por eso era el ejemplo, si alguno tiene alguno en sus casas o ha trabajado con alguno de ellos, ya tienen reguladores de tensión, o sea, tiene un sistema de control que a medida que vos le variás un poco la carga, él acelera, desacelera, ustedes escuchan, ¿no? Para ajustar la frecuencia, ajustar de cierta manera la tensión en la salida y mantener esos parámetros. Pero para todo eso hay un problema de determinar internamente la regulación a aplicar y para eso hay métodos de excitación, distintos tipos de métodos de excitación, dependiendo del tipo de carga y dependiendo del tipo de máquina. Pero bueno, ahora sí arrancamos la clase y vamos acelerando. A ver qué le acepto acá a Juliano. Estamos adentro. Bien. Entonces, el funcionamiento con carga. Veamos acá un esquema. Ustedes ya saben que en generadores sincrónicos nosotros no planteamos circuitos equivalentes, ¿sí? Por distintos motivos. Pero entonces, básicamente lo que tenemos es dividido acá con una línea de punto, lo que sería el inducido o el estator y el inductor que está rotando y se intenta, acá este MP significa máquina motriz o máquina primaria, ¿no? Que es la que impulsa el motor. ¿Vamos? Y acá ven lo que es las escobillas que inducen una tensión. Entonces, el funcionamiento en carga. Entonces, ahora en funcionamiento en carga, yo lo primero que tengo que hacer es, para poder generar una tensión, es aplicar, como ustedes ven acá, una tensión, en este caso continua. Eso ya lo vimos, ya están sabiendo el funcionamiento. ¿A quién? Al bobinado inductor para que genere un flujo. Por lo tanto, va a circular una corriente de excitación. Esa corriente de excitación me va a generar la fuerza magnetomotriz o el flujo en el inductor F. ¿Sí? Lo que está en rojo acá. Bien. Eso a su vez, ¿no es cierto? Está en el inductor. ¿Y quién lo ve? ¿Quién lo ve? Lo va a ver el inducido. Entonces se va a generar una tensión inducida U2. Una tensión inducida U2 que cuando yo conecte una carga, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a circular una corriente. Entonces, antes de eso, cuando yo aplico esta tensión, circula esta corriente, se genera esta fuerza magnetomotriz F, me induce una tensión U2 en bornes de esa máquina. Cuando yo conecto una carga, va a aparecer una corriente de circulación, que es esta, con un ángulo de fasaje que va a depender de la carga. Esa corriente circulando por los devanados del inductor, del inducido o del estator, va a generar una fuerza magnetomotriz que se opone a la del inductor. Por lo tanto, la llamamos reacción de inducido o reacción de armadura y la representamos con la letra A en verde acá. Que lo que va a hacer es disminuir mi valor de excitación que yo apliqué al inductor. Por lo tanto, lo que voy a obtener en el inductor va a ser una fuerza resultante. ¿Sí? Es decir, la que yo apliqué, la reacción del inducido que se restó, compuesta vectorialmente, ¿no? Y esta fuerza magnetomotriz FR va a ser la resultante
y la que me va a generar la tensión inducida en la bobina del estator. ¿Ah? A eso le tengo que restar las caídas por la secta de sincronismo, esta, que son las pérdidas, ¿no? por resistencia y por dispersión consideradas en ese bobina. Y por lo tanto, este sería mi esquema de funcionamiento. Entonces, si esta carga varía esta corriente, por lo tanto varía la reacción de armadura, y para mantener la tensión va a variar la fuerza resultante, FR, está en azul acá. Y por lo tanto, yo tengo que ajustar la excitación de campo. Para ello lo que tengo que hacer es ajustar la corriente y por lo tanto, ¿no es cierto?, la tensión aplicada en ese, siempre y cuando yo mantenga constante mi, mi velocidad en mi máquina primaria igual a la de sincronismo, para que mantenga la frecuencia. ¿Sí? Ahora después van a ver que en realidad ustedes no varían la velocidad, sino lo que varían cuando aumenta la carga para poder entregar más carga, no es la velocidad directamente, sino que es el torque de la máquina. Que parece lo mismo, pero no lo es. Bien, entonces, viéndolo de otra manera, la regulación de mi máquina debería ser la tensión en vacío cuando se desconecta esta carga. ¿Qué carga? Esta, perdón, esta carga. Y lo que yo obtengo es esta tensión. Ahora lo vemos. ¿Qué quiere decir? Que está actuando F0, F sola, y yo voy a tener una tensión acá igual a E0, prima, dependiendo la nomenclatura. Y acá, bien a la derecha, hay una relación de colores entre lo que es cada devanado del inducido, que es el que produce mi fuerza magnetomotriz de reacción, la A o la FI, como está acá. El inductor, que produce mi fuerza que está en rojo, la F, fuerza magnetomotriz. Y la azul, que es la resultante entre la interacción de esas dos. Entonces, ahora voy a borrar. Bien, entonces ahora viene la desconexión repentina. ¿Qué pasa si yo, de manera repentina, desconecto la carga? Se fue la carga, que era lo que le decía recién. Bien, perfecto. Si no hay carga, no hay corriente, por lo tanto, no hay reacción, no hay caída en la reactancia, ni en la resistencia, ni en la reactancia de dispersión. Tampoco reacción de armadura, porque no hay corriente circulando por ella. ¿Y qué va a pasar entonces? Toda esta fuerza magnetomotriz que tenemos acá es la que voy a tener en el inducido. Entonces, me tomo. Sí. Ahí está. No sé por qué, pero está. Entonces ahora mi fuerza resultante va a ser igual a toda la fuerza magnetomotriz que estoy aplicando. Y la tensión va a ser directamente E0, es decir, toda la fuerza magnetomotriz que yo aplico al inductor lo va a ver el inducido o el estator y se va a convertir en tensión inducida, y la tensión en mi borne, al no haber corriente, va a ser una tensión mucho más grande.
Es decir, que debido a esta F que yo apliqué, ahora esta tensión cánter agudo en bornes pasa a ser esta. Siempre hay una relación de 90 grados, acuérdense, en atraso entre la tensión y la fuerza magnetomotriz aplicada, y esa tensión es mucho más elevada. Entonces, esa E0 es la que yo utilizo acá para el cálculo de mi regulación. Y esto es el número que yo le hablaba, que mucho no nos dice, pero sirve para medir de cierta manera el funcionamiento de la máquina. Yo puedo aplicar diferentes métodos de regulación y obtener distintos valores. Pero lo importante acá es entender cuál es el procedimiento y por qué se produce esta tensión y los efectos que yo tengo en la corriente de excitación y por qué es importante predeterminar esta corriente de excitación. Porque, como decía uno de sus compañeros, yo tengo muy poco tiempo para regular, ¿no?, esos valores para que esta tensión en bornes de la máquina, manteniendo la velocidad de sincronismo y esa excitación, no sean valores muy elevados. Entonces tengo poco tiempo para regular esa corriente y que la tensión siempre se mantenga en bornes estable. Entonces ese es el problema. El problema es encontrar, determinar con suficiente rapidez y precisión el valor de esta corriente de excitación a aplicar para que esta tensión, esta fuerza magnetomotriz o esa excitación no me produzca un valor muy grande de tensión en bornes de esta máquina, porque no está preparado las aislaciones para soportar un valor de tensión muy elevado. Borramos, seguimos. Mi mouse o la máquina, no sé cuál, pero no está respondiendo muy bien. Entonces, ahora sí arrancamos con los métodos. Ahora que ya entendemos cuál es el mecanismo, arrancamos con los métodos de regulación. Y el problema de determinar la regulación se torna complicado, dice, por el efecto que produce la reacción de la armadura. Es decir, todo esto complejo que yo les pedí a que ustedes analicen, si varía la carga, varía la tensión, al variar la carga, varía la corriente y la tensión, esa corriente en el inducido me genera un problema con la reacción de armadura, por lo que yo tengo que ajustar la corriente de excitación para que la fuerza magnetomotriz resultante sea la que yo necesito para mantener la tensión en bornes de la carga. Entonces hay 4 métodos. Arranquemos rápidamente por Pottier, que es también conocido como el general o el de factor de potencia nulo. Pero vamos a ver por qué se le llama así. Y vayamos al primero entonces. Entonces el método de Pottier se basa en determinar la característica de factor de potencia nulo o un punto de ella. Entonces, por ejemplo, esto que se ve en rojo es el factor de potencia nulo que se obtiene de una cierta forma, que es cargando con carga puramente inductiva a la máquina. Por eso se llama factor de potencia nulo. Y manteniendo la velocidad de sincronismo en la máquina y la corriente que sea nominal. Es decir, que esa carga puramente inductiva, cada vez que yo varío la corriente de excitación, antes de tomar un punto, tengo que ajustar la velocidad y la carga tal que me consuma la corriente nominal. Y ahí obtengo esta curva roja que es la de carga. Esto que ustedes ven a la derecha, que es el ensayo para determinar esa curva, es lo que demuestra el método y la validez del método de Pottier. Entonces, yo lo que voy a hacer es determinar un solo punto, es decir, tomo este valor de tensión B a una excitación dada y marco ese punto. Entonces, después, yo ingresando con la tensión resultante, debería determinar mi fuerza resultante.
¿eh? Y esto era lo que yo le decía hoy de mantener. Quiero responder. No está respondiendo. De que entre la tensión y la excitación tengo una característica del circuito abierto que es curva, o sea, una parte recta y después se torna curva, y esa es la relación que hay entre la fuerza magnetomotriz y la excitación aplicada y la tensión. No es lineal. ¿Ah? Entonces, yo lo que voy a hacer con el método de Pottier es determinar, de cierta manera, la caída por reactancia de dispersión y la reacción de armadura. Entonces, para ello, veamos el método de Pottier. El método de Pottier me está diciendo que si yo sumo a la excitación, o yo necesito obtener la excitación F, lo que tengo que hacer es, de cierta manera, tomar toda la excitación esta de campo, restarla a la corriente A y obtener FR. O al revés, tomar FR, restarle la caída por reactancia de dispersión, por reacción de armadura, perdón, la A, y eso me va a dar la excitación que yo necesito, F, ¿ya? Que actuando de manera sola me va a dar una tensión elevada. Pero también me está indicando lo siguiente. La tensión en bornes va a ser B. Se nos termina la reunión. De ahí vamos a tener que volver a arrancar en 5 minutos. Y hacemos por mí. No, volvemos yo arranco y les paso otra de vuelta. Porque él te da 1 hora, nada más cuando es gratuito. Le paso ahí al grupo otra vez la otra reunión. Así que ya, le cierro y arrancamos de vuelta desde acá. Y les paso al...